presenta wowmx.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztele TV. Muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a tener un tema muy interesante porque es un tema nacional, es un tema que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas y queremos platicar con expertos en la materia porque vaya que sí es un tema delicado, es un tema que a mucha gente le interesa y quédese con nosotros en estos minutos porque la verdad la van a pasar bastante bien. Primero quiero presentar a Raúl Valencia del Toro, que es el presidente del Colegio de Corredores Públicos de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, Miguel. Muchas gracias por la invitación a tu programa WOW TV, WOW MX TV. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, también tenemos a Fernando Barrita Chagoya, que es el presidente del Colegio Nacional de Correduría Pública. Fernando, es un gusto saludarte. Hola, Miguel. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Encantado de estar contigo. Raúl, un gran saludo. Igualmente, Fernando. Bueno, vamos a entrar en materia porque resulta que hace algunos días nos enteramos a través de los medios de comunicación y de manera particular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bueno, que el SAT sacó una información que queremos saber qué tan cierto es o no, en el sentido de que las notarías y las corredurías públicas estaban como avalando a estas famosas factureras, es decir, estas empresas que se dedican a, como su nombre lo dice, a sacar facturas por debajo del agua, y resulta que muchas de estas factureras, algunas eran un cuchitril, o sea, lo que quiero decir es que no estaban bien constituidas, es decir, que estaban creadas como empresas fantasmas, en fin. Por eso hemos querido consultar a los expertos y que de viva voz ustedes como corredores públicos nos digan cuál es la realidad de lo que se ha dicho últimamente, porque la verdad es de que ha causado también mucha confusión en la gente que recurre a lo que son las notarías y lo que son las corredurías públicas. Así que vamos a ver, ¿qué les parece si antes de entrar en materia, por qué no me dice alguno de ustedes cuál es la diferencia entre una notaría y una correduría pública? A ver, ¿quién quiere empezar? Adelante, Fernando, por favor. Gracias, Raúl. Bueno, Miguel, básicamente, en palabras muy llanas para que todo el público nos entienda, la correduría pública es, básicamente somos expertos en temas de derecho comercial, ¿no? Del derecho de los comerciantes, del derecho empresarial. Y entre las muchas funciones que desarrollamos, compartimos una función, un área específica con los notarios públicos, que es la de la fe pública. La fe pública que ejercemos los corredores públicos nos viene dada por el gobierno federal, mientras que a los notarios les viene dada por cada gobernador del estado correspondiente. Es decir, en síntesis, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian las corredurías de las notarías? Bueno, los notarios tienen como único propósito el dar fe de muchos más actos, probablemente su esfera de actuación es más amplia en cuanto a la fe pública, y los corredores públicos tenemos muchas otras funciones, por ejemplo, la de ser evaluadores, la de ser asesores en materia de comercio, la de ser árbitros, etcétera. Y una de esas funciones es la de la fe pública en materia mercantil, que compartimos con nuestros, primos notarios. De acuerdo, ¿algún comentario adicional, Raúl? No, básicamente, como lo dice Fernando, pues
nuestra fe pública está ubicada en la materia mercantil y los notarios, que nace su regulación de una materia civil, su campo es más abierto para realizar fe pública en materia civil, laboral, penal, administrativa, mercantil, etcétera. Entonces, hay una diferencia ahí importante, pero pues digamos que participamos en actividades similares tratándose de fe pública mercantil en la constitución, por ejemplo, de sociedades, en la formalización de asambleas, de consejo, en la formalización de contratos, etcétera. En esa parte participamos de manera, pues, al mismo nivel que los notarios. Muy bien, bueno, ya nos quedó claro este asunto y era importante, obviamente, pues para arrancar, porque seguramente algunos amigos que nos están escuchando y nos están viendo en este momento, a lo mejor no tenían muy claro cuál era la diferencia entre una y otra. Ahora que ya tenemos claro esos conceptos, ahora sí vamos de lleno al tema. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en esta cuarta transformación, bueno, me parece que ha sido acertado por parte del presidente López Obrador. Dice, bueno, querer acabar con la corrupción. Digo, eso me parece como concepto extraordinario. Yo creo que todo mundo estamos de acuerdo con eso y lo aplaudimos. Sin embargo, las formas que ha buscado precisamente combatir la corrupción, me parece que ahí sí nos tendríamos que ir una por una para ver en cuáles sí y en cuáles no. Y pongo un antecedente nomás previo para entrar al asunto de las corredurías y las notarías. Porque hace unos días también nos enteramos del asunto de CONACYT, en el cual la Fiscalía General de la República estaba acusando a algunos científicos que forman parte de pues de estos académicos, esa gente que se dedica a estudiar y que desde hace muchos años le han dado mucho a nuestro país y que por eso a veces hay fuga de cerebros, pero bueno, ese es otro tema. Pero a lo que quiero llegar es lo siguiente. Ahora resulta que hasta ustedes, los notarios, los corredores públicos, ya les tocó y resulta que la Secretaría de Hacienda a través del SAT ha dicho que pues estas dos entidades se han dedicado, digamos que a avalar a estas factureras que decíamos que son, pues pueden ser empresas fantasmas, que obviamente viven de la ilegalidad y es algo que me gustaría que de viva voz, yo no lo voy a decir, pero sí me gustaría que de viva voz cada uno de ustedes me dijera exactamente cuáles son sus argumentos, porque finalmente ustedes tienen autoridad en la materia a nivel nacional y a nivel Ciudad de México. A ver, Raúl, empiezo contigo. Sí, claro que sí, Miguel, muchas gracias y gracias por el espacio justamente para aclarar este tema. Antes de poner antecedentes, quiero decir, el argumento del SAT o el señalamiento del SAT no es de que los fedatarios públicos estemos alentando la formación de empresas factureras o empresas fantasmas. No es ese sentido. Tampoco, como se ha filtrado información incorrecta en los medios, tampoco se nos está cancelando el Registro Federal de Contribuyentes a los fedatarios públicos. Y tampoco hay cancelación de las habilitaciones como fedatario público. Ninguna de esas cosas es correcta y lo quiero dejar desde un principio para poder entrar a los antecedentes. Tocando el tema de anticorrupción que tú mencionas, Miguel, es un tema que los fedatarios públicos, los corredores públicos hemos estado trabajando mucho en ello y para muestra te puedo decir que la firma legal a mi cargo está certificada en la en la ISO 37001 antisoborno, que es una ISO internacional, justamente que persigue que nuestra firma no entre en ningún acto de soborno ni de corrupción. Para muestra, un botón. Pero ahora sí, digamos, paso a los antecedentes. Déjame decirte que el comunicado que sacó el SAT no es tampoco que esté acusando a los fedatarios públicos, no es así. Fíjate que ellos hablan de que sus redes neuronales, basado en información como facturas y otras cosas, demostró una probabilidad mayor de un 70% de que de que haya empresas factureras o fantasmas cuando se dan de alta en el SAT, en el Registro Federal de Contribuyentes,
por los fedatarios públicos que cuando se hace directamente en el SAT. ¿Eso qué quiere decir, Miguel? Que el SAT está utilizando inteligencia artificial, que en una computadora le dan información y luego le dicen, con esa información le dicen al algoritmo, oye, determíname las probabilidades de que suceda esto o no suceda. Y el algoritmo dice, ¿sabes qué? Sí hay una probabilidad mayor de que los fedatarios públicos cuando dan de alta empresas, pues las empresas sean factureras o sean fantasmas. Eso, Miguel, no es una acusación hacia nosotros y tampoco está determinando que los fedatarios públicos estemos entrando en cuestiones de creación de factureras o de empresas fantasmas. Eso fue lo que sucedió y la desinformación ahí está. O sea, para empezar tendríamos que ver claramente la información que se le dio a la máquina para que la máquina pudiera determinar esa probabilidad, porque pues, si tú alimentas la máquina con X información, pues te va a dar un resultado, pero si le das otra información, pues te puede dar otro resultado. O sea, básicamente estamos hablando de un algoritmo que mide probabilidades, ¿no? Ahora, déjame decirte, Miguel, los antecedentes. En el 2002, el SAT crea un programa para que los fedatarios públicos, en auxilio al propio SAT, podamos dar de alta en el RFC, en el Registro Federal de Contribuyentes, a las empresas que nosotros mismos constituimos, lo cual es una cosa muy buena, porque pues tú le das el servicio al cliente de la constitución de la empresa ante tu fe pública, y pues por supuesto le puedes dar también el servicio de darlo de alta desde tu oficina en el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces eso para los clientes pues es muy bueno, ¿no? Es como una simplificación administrativa, ¿no? Claro, claro. Además el SAT invirtió recursos importantes para que esto pudiera llevarse a cabo. Y las corredurías públicas también invertimos recursos para llevar esto a cabo y nunca repercutimos esos costos a los clientes. O sea, a los clientes nosotros les seguíamos cobrando lo mismo y les dábamos un servicio adicional de darlos de alta en el RFC. Entonces, fíjate, esto lo hacíamos de manera remota y por medios electrónicos. ¿Qué pasaba? Entonces, llegaban las personas que querían constituir una empresa con nosotros y nos decían, oye, quiero constituir esta empresa. Perfecto. Pedíamos toda la información legal que tenemos que pedir justamente por ley. No nos podemos saltar nada, información, identificaciones, comprobantes de domicilio, todo lo que requerimos, incluso ahora con el tema de la ley antilavado, por decirlo de manera muy simple, pues hay también que identificar bajo la ley antilavado y pedir información, incluso si hay un dueño beneficiario, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, nosotros seguimos todo nuestro proceso de integración de información y, por supuesto, revisamos documentación original. Una vez que ya hicimos todo eso, procedemos a la firma del instrumento para constituir la empresa y, posteriormente, pues se da de alta el mismo día en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Con qué información, Miguel? Pues con la información que nos pide el SAT. O sea, no podemos saltarnos eso. La información que pide el SAT, nosotros la tenemos que integrar. Entonces, fíjate, constituimos la empresa, pedimos incluso los formatos que el SAT requiere para que para que se integre y se pueda registrar en el Registro Federal de Contribuyentes, firmados esos formatos por los representantes legales. Entonces, una vez que sucedió eso, le entregamos la información necesaria a los que constituyeron la empresa, sus copias certificadas, etcétera, se van para seguir haciendo trámites. Y nosotros como fedatarios públicos tenemos la obligación de entregar físicamente en las oficinas del SAT la información que recabamos para poder dar de alta a las empresas en el SAT. Entonces el SAT revisa la información que nosotros le presentamos una por una, y si no está completo, no nos sella de acuse de recibido. Y si está completo, nos sella de acuse de recibido. Entonces el SAT en ese momento tiene toda la información de la empresa constituida. Ahora, un elemento importante también, Miguel, es que las empresas, los representantes legales, tienen que acudir al SAT para poder sacar su firma electrónica. Antes la fiel, ahora las e-firmas. Entonces las personas tienen que ir al SAT
incluso les toman sus huellas digitales para poderles dar su firma. Entonces, en ese momento, pues el SAT tiene ya completo todo el expediente de que se dio de alta en el RFC y tiene además la información por haberles otorgado su firma electrónica. Entonces, el SAT sabe siempre de las empresas que se constituyeron a través de fedatario público. Muy bien. Ahora, aguántame tantito, me tengo que ir a la primera pausa. Regresamos. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. WowMX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Aztel TV, platicando con dos corredores públicos acerca de este tema importante para el sector y sobre todo para usted que ha tenido información inexacta en los últimos días, y qué mejor que los expertos en la materia. Terminamos tu intervención, Raúl, por favor. Sí, muchísimas gracias. Comento unas pocas cosas más y le damos la palabra a Fernando, por favor. Mira, entonces, ya tiene el SAT toda la información. Ahora, este programa era voluntario para los fedatarios públicos. Los que querían nos incorporábamos, los que no querían no se incorporaban. Y simplemente, ¿qué hacían? Oye, yo no estoy incorporado, tú sigue haciendo tu trámite directamente en el SAT y punto. Eso es todo el tema de este programa. Ahora, hubo elementos técnicos que provocaron pues retrabajo para los fedatarios públicos, hubo cambios de sistemas, y entonces había que adaptar las computadoras, pedir citas en el SAT para poder seguir prestando el servicio, y muchos fedatarios públicos dijeron, ¿sabes qué? Pues a mí ya este servicio no me interesa, prefiero que la gente vaya directamente al SAT y se dé de alta solita en el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, hasta ahí, digamos, el antecedente para que le demos la palabra a Fernando y nos platique de la miscelánea, fiscal, en donde sale el tema de la renovación y del tema de la cancelación, ¿no? Adelante, Fer, por favor. Cuéntanos, Fer, por favor. Gracias, Miguel, gracias, Raúl. Mira, yo antes de entrar en ese punto, quisiera poner en contexto para todo el auditorio, ¿no? Esta noticia que ha estado circulando desde hace un par de días, y justamente esta parte de la que habla Raúl de la miscelánea de 2021 y sobre todo el proyecto de miscelánea fiscal, ¿no? Para el auditorio, la miscelánea fiscal es esta serie de reglas que emite el SAT año con año y que básicamente incluyen pues las tripas de cómo va a ser su chamba el SAT ya a nivel de tierra, ¿no? Es decir, tiene toda la parte procedimental del cobro de impuestos, del cobro de contribuciones, de todos los programas que maneja. Pues bueno, este programa para 2022, el alta a través de fedatario público, pues parece ser que se va a suspender. Y yo lo que quiero poner en contexto aquí es ¿qué significa esto para la población? Más que para los fedatarios, ¿qué significa para la población en general? Porque considero que esto es un perder para todos. Pierde el SAT, pierde el empresario, perdemos los fedatarios públicos. ¿Por qué pierde el SAT? Gracias a este programa, hasta hace unos meses, hasta antes de que se depurara el padrón, había 1,800 fedatarios públicos entre notarios y corredores públicos inscritos, como bien dijo Raúl, de manera voluntaria al programa, que significaban para el SAT tener 1,800 oficinas en todo el país que no le costaban un solo peso, donde podían darse de alta empresas y personas físicas que constituyeran esas empresas. De manera rápida, ágil, gratuita, ¿no? Eso es muy importante, gratuita. Los fedatarios públicos no cobramos un peso, está prohibido cobrar siquiera el café que le invitas al cliente por darlo de alta en el RFC. Entonces pierden 1,800 oficinas el SAT, que no le cuestan. Segundo, ¿por qué pierden los empresarios?
Bueno, pues es nota nacional desde hace varios meses, las cámaras nacionales de comerciantes y industriales lo han dicho, no hay citas en el SAT. El SAT, por temas de COVID, ha cerrado muchas de sus oficinas, sus citas están sumamente escasas y empieza a haber un mercado negro de citas. Y si tú no quieres entrar a ese mercado negro, tienes que esperarte de 1 a 3 meses para que te den una cita para poder sacar el RFC de tu empresa y posteriormente poder ir al banco con tu acta constitutiva y con tu RFC para abrir tu cuenta bancaria. Posteriormente sacar tu fiel y tus sellos digitales para poder empezar a facturar. Es decir, de 1 a 3 meses para hacer un trámite que en una correduría pública le toma al empresario media hora, 1 hora y un cafecito de por medio. Entonces pierde el empresario esa facilidad. ¿Y qué perdemos los fedatarios públicos? Pues por supuesto que perdemos un servicio adicional que podemos prestarle a nuestros clientes y que nos distingue. ¿Por qué? Porque vamos a ponerle números. Hay aproximadamente 5,000 fedatarios públicos en México, sí, entre notarios y corredores públicos. Veo 5,000 fedatarios públicos, es decir, que constituyen al 100% de las empresas del país. 1,800 estamos incorporados al programa. De esos 1,800, durante el primer semestre del año, el SAT depuró el padrón para, pues está muy bien, para actualizarlo, para saber quién estaba al corriente, a quién le interesaba seguir perteneciendo al padrón. Y de esos 1,800, quedamos vivos solamente 300 corredores y notarios que seguimos prestando el servicio de alta al RFC. Los demás, la gran mayoría, yo te diría que de esos 1,500 fedatarios que no se actualizaron, que no renovaron su registro, sí, pues un 85, un 90, si no es que más por ciento, es porque no le interesó, porque efectivamente, como bien decía Raúl, este programa supone un esfuerzo extraordinario de los corredores y de los notarios, porque tú asumes la chamba del contribuyente y asumes la chamba del SAT. Es decir, tú revisas documentos, imprimes documentos, capturas información, te metes a los sistemas del SAT para hacer consultas, para dar de alta, y te quedas como obligado respecto de esa sociedad que tú diste de alta hasta que no entregas la documentación en el SAT y te sellan tu acuse, como bien mencionaba Raúl. Entonces, creo que perdemos todos. Y esa es la tragedia de este tema. Más allá de las notas que probablemente no son muy afortunadas, y creo que no son afortunadas porque el comunicado que emitió el SAT es, por decirlo menos, confuso en cuanto al tema de factureras y fantasmas, pero perdemos todos. Y yo te diría, para no abusar de esta intervención, que es paradójico que el SAT nos diga que hay mayor probabilidad de dar de alta empresas fantasmas o factureras a través de fedatarios públicos. Yo me iría un paso atrás. Los fedatarios públicos del país, otra vez, notarios y corredores públicos, constituimos el 100% de las sociedades que existen en este país. Es decir, fantasmas, factureras, pero también todas las empresas productivas de este país pasan por el escritorio de un fedatario público. Estos documentos son los mismos que lleva el contribuyente a la oficina del SAT, y el SAT es quien autoriza la fiel y autoriza, sobre todo, ojo, el sello digital para timbrar facturas. Entonces, es un absurdo decir que nosotros contribuimos con mayor porcentaje en el número de empresas fantasmas de factureras, si al final el 100% pasa por nuestro escritorio y el 100% pasa por el escritorio del SAT. Fíjate que es muy interesante lo que mencionas, Fernando, y también lo que menciona Raúl, por lo siguiente. O sea, los he escuchado con mucha atención, y bueno, lo que estaría pensando es que si yo, por ejemplo, yo tengo una empresa y yo quiero ir con ustedes, bueno, quiero formar una empresa y quiero ir con ustedes, y de repente me llega esa desinformación, bueno, lo que me están encaminando, digo, yo sin saber, sin ser experto en la materia, yo diría, pues mejor no me doy de alta y estoy en la ilegalidad, como desgraciadamente hay mucha gente que está en la ilegalidad. Claro, y de hecho el programa, Miguel, surge precisamente para combatir eso. Es decir,
el SAT en su momento, hace 2 décadas prácticamente, entendió que teníamos que colaborar todas las instituciones del Estado que intervenimos en la creación de empresas para justamente atrapar al usuario, al empresario, y meterlo a la formalidad desde la cuna. Entonces, nos facilitó las herramientas, el Estado mexicano hizo una enorme inversión en tokens, en servidores, en VPNs. Sería interesante preguntarle al SAT en capacitación, ¿no? De todo lo que dices. Claro, ¿no? Y para que ahora que ya se depuró el padrón, porque aparte acaba de hacer una inversión muy importante el SAT, ¿no? En esta administración que son tan cuidadosos con los recursos, ya invirtieron en una depuración del padrón, te digo, de 1,800 pasan a 300. Hubo visitas domiciliarias, es decir, a mí personalmente me fueron a ver a mi oficina, fueron a constatar de que yo estuviera ahí. Y eso, ¿cuánto dinero le significa al Estado? Para que solamente esa depuración sirva de agosto de 2021 al 31 de diciembre de 2021, creo que no justifica este hecho. Es más, yo te diría, nosotros como gremio hemos sido muy propositivos, estamos abiertos a mayor supervisión, a mayor colaboración, pero inclusive te diría, estamos abiertos a que el SAT descargue en nosotros mayores responsabilidades. Imagínate la belleza, Miguel, que sería que en la oficina de un corredor público tú puedas constituir tu sociedad, puedas inscribirla en el Registro Público de Comercio, puedas inscribirla en el Registro Federal de Contribuyentes y puedas sacarle su fiel en un día. No, hombre, a todos. Imagínate lo que significaría eso para el país, ¿no? Yo lo dejo en la mesa, ¿no? Y creo que sería algo benéfico. Nosotros, fedatarios públicos, no le corremos a la responsabilidad. Estamos afianzados, respondemos de nuestros actos frente a la autoridad. El gobierno federal, la Secretaría de Economía nos supervisa. Si nos portamos mal, nos jalan las orejas y en una de esas nos dejan sin habilitación y hasta la cárcel vamos a dar. Entonces, el gobierno federal es nuestra autoridad como gremio. Por lo tanto, podemos marchar muy de la mano y lo que proponemos es justamente esta parte, decir, oye, autoridad, da facilidades para que el empresariado se meta a la formalidad y no lo desincentives mandándolo a una cita en 15 días, un mes o 3 meses, porque entonces lo que va a hacer es que esa persona pues se desespere y diga, ¿sabes qué? Yo en vez de, sí necesito venderle a fulanito, pero en vez de venderle a fulanito, le pido la factura a mi compadre, porque el procedimiento para darme de alta es muy complejo. Sí, claro. Le pido la factura a mi compadre y ya, eso es empresas factureras, ¿no? Eso es desincentivar la formalidad y mandar a la gente al camino, turbulento de la informalidad. Claro. Muy bien. Voy a la siguiente pausa. Estoy aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. WowMX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Aztele TV, platicando con 2 corredores públicos. Bueno, ya está, la verdad, muy claro el tema. Y bueno, Raúl, yo quisiera preguntarte lo siguiente, porque bueno, ya tenemos varias cosas muy aclaradas. Aquí el asunto, y creo que es preocupante también, y lo decíamos en un principio de esta entrevista, a ver, todos estamos a favor de que se combata la corrupción, y me parece que todos los sectores, qué bueno que se está haciendo esto. Sin embargo, me parece que, digo, sin tener, como se dice, los pelos de la burra en la mano, pero me parece que el haberle pegado de esa manera a las notarías y a las corredurías,
se me hace como de mala fe, no estoy diciendo del SAT, pero sí de no sé de quién, pero de que con toda la intención pues se corrió la información de mala forma en los medios de comunicación. ¿Cómo ves, Raúl? Sí, completamente de acuerdo, Miguel. Creo que ha habido mucha desinformación, ¿no? Y que realmente no es cierto lo que se está diciendo. O sea, básicamente, como ya lo referí, el SAT corrió un ejercicio de inteligencia artificial y eso le arrojó ciertas probabilidades. Eso no quiere decir que eso sea un hecho, que sea real, ¿no? O sea, simplemente le preguntaron a la máquina, oye, ¿hay probabilidad de que suceda esto, suceda lo otro? Y la máquina resultó con la información que le dieron, sí, pues sucede esto, ¿no? Entonces, realmente esa mala información no es correcta. Fíjate, Miguel, regresando a tu ejemplo del bloque pasado, tú querías ir con un fedatario público para constituir una empresa. Y dijiste, no, mejor me quedo en la informalidad. Bueno, si te vas a quedar en la informalidad, ni siquiera vas con el fedatario público. Porque ante el fedatario público vas a constituir tu empresa, pero esa empresa no va a poder operar si tú no vas al SAT a sacar tu firma electrónica y, en su caso, poder emitir facturas. Porque sin la firma electrónica no emites facturas. Entonces no podrías operar, de nada te serviría constituir una empresa para no seguir con el trámite ante el SAT, porque no va a poder funcionar esa empresa. Ahora bien, ¿cuál fue el problema real, Miguel? El problema real es que en la miscelánea fiscal publicada en diciembre del 2020 para que cada fedatario público solicite la renovación bajo el programa para seguir prestando el servicio de dar de alta empresas en el RFC, en el Registro Federal de Contribuyentes. Esta es la primera vez que solicita renovación el SAT, porque el programa está desde 2002 y no había habido solicitud de renovación. Ahora en la miscelánea de 2020 lo ponen y entonces dicen, ¿sabes qué? Tienes hasta junio para presentar tu renovación. Muchos fedatarios no lo quisieron hacer. Entonces, ¿qué hace el SAT? Les manda oficio a los fedatarios y le dice, oye, respecto de este programa para que puedas seguir dando de alta empresas en el Registro Federal de Contribuyentes, yo noto que hay incumplimientos. El primero es que no entregaste información de aquellas empresas que constituiste en el pasado, porque hicieron una revisión de 2006 a 2021. Entonces, aquellas empresas que constituiste antes y que las diste de alta en el RFC, no entregaste la información correspondiente, cosa que no en todos los casos es real, Miguel. Hay mucha información entregada con acuses de recibo y que no se está reportando por parte del SAT. Y segundo, como no solicitaste tu renovación en junio, entonces ya no tienes derecho a estar en este programa y te voy a cancelar esa cuestión. Sí, Miguel, pero es importante aclarar, cancelar exclusivamente la posibilidad de que demos de alta como fedatarios públicos empresas en el RFC. Solamente. No cancelar, claro, no cancelar nuestra habilitación, porque como dijo Fernando, nos supervisa la Secretaría de Economía y es quien podría hacer procedimientos para cancelar nuestra habilitación. No cancelaron nuestro propio RFC, porque hasta yo recibí llamadas personales, oye, te están cancelando tu RFC. No, amigo, me están cancelando la posibilidad de que yo dé de alta empresas en el RFC vía remota desde mi oficina y vía electrónica, que es un servicio que otra vez te lo digo, es voluntario. Entonces, con base en eso, es que sale esta noticia. Y desafortunadamente, este ejercicio que hicieron con inteligencia artificial, o como ellos les llaman sus datos neuronales, la verdad creo que fue desafortunado, porque entonces ya se prestó a que se tergiversara la información en los medios, pero nuevamente, Miguel, no necesariamente esa información de incumplimientos de información es real. Ahora, fíjate, nosotros no tenemos ningún conflicto con el SAT. Al contrario, lo único que estamos haciendo, y no de ahorita, sino desde 2002, es apoyar al SAT y al sector productivo para que las empresas puedan darse de alta a través de fedatarios públicos en el RFC y no tengan que ir a lo mejor hasta 2 veces al SAT.
La primera para darse de alta, la segunda para sacar su firma electrónica. O a lo mejor pueden lograr ir una sola vez y hacer los dos trámites. Pero es un beneficio, como bien lo dijo Fernando, para el SAT, para las empresas que constituimos, para el sector productivo de este país, Miguel. Entonces, de verdad es triste esta mala información que se ha estado filtrando, y por eso yo te agradezco que nos hayas dado este espacio para aclarar que lo único que se está cancelando por el SAT es la posibilidad de que los fedatarios públicos demos de alta empresas en el Registro Federal de Contribuyentes, pero toda la operación normal de una correduría y de una notaría sigue normal. O sea, vamos a seguir constituyendo empresas, vamos a seguir ayudando a las empresas a formalizar sus actos, a realizar sus asambleas, todo sigue normal, la operación es normal. Lo único es este servicio adicional, y pues nosotros queremos apoyar al SAT y estamos en la mejor disposición de seguir en el programa, seguir ayudando al SAT, seguir ayudando al sector productivo. Si el SAT desea cancelar el programa, bueno, pues creemos que no es lo mejor, pero si lo hace, está bien, o sea, no pasa nada. No pasa nada. Pero de eso a que nosotros constituyamos, Miguel, o ayudemos por ese servicio a constituir empresas factureras y empresas fantasmas, pues no es real, porque mira, Miguel, ¿cómo nos aseguramos nosotros de que no se constituye una empresa fantasma? Pues con la información que tenemos. ¿Qué tenemos? Llegan los accionistas, los identificamos plenamente, les preguntamos cosas de acuerdo con la ley antilavado, vemos su identificación original, vemos sus comprobantes de domicilio. Si requerimos más información, por ejemplo, si hacen aportaciones en especie, los avalúos, o sea, toda la información que necesitamos recabar, lo hacemos. Y se constituye la empresa. Entonces, en ese primer paso, pues si nosotros estamos identificando a las personas, pues no es una empresa fantasma, no es que no existan, los estamos identificando nosotros. Ahora, si nos falsifican información, a lo mejor no lo podemos detectar, pero sin embargo, pues nosotros vemos originales y cotejamos muchas veces contra información pública de la existencia o no de las personas. Entonces, desde ahí yo te diría, empresa falsa o fantasma, pues no hay ese supuesto. Ahora, empresas factureras, Miguel, nosotros constituimos la empresa con un objeto social legal, válido, lícito de las empresas, que nosotros mismos verificamos que efectivamente así sea, que sea legal. Ahora, las empresas, después de eso, cuando se registran en el SAT, obtienen su fiel y todo, empiezan a operar. Nosotros ya no podemos verificar lo que hagan, Miguel. Exacto. No tenemos ninguna facultad para seguir viendo, a ver, empresa, ¿tú estás haciendo las cosas bien o las estás haciendo mal? A ver, dímelo. No tenemos ninguna facultad, Miguel. Entonces, si de ahí las empresas deciden hacer cosas incorrectas, nosotros ya no tenemos nada, absolutamente nada que ver, y no podemos hacer nada, Miguel. Exacto. Si nosotros tratáramos de hacer algo, las mismas empresas nos podrían reclamar responsabilidad. ¿Y tú qué vienes a meterte? Yo a ti lo único que hice fue contratarte para constituir la empresa. Entonces, la actividad facturera, Miguel, es una cosa posterior a que las empresas se constituyeron. La actividad de ser una empresa fantasma es una cosa posterior a que la empresa se constituyó. Si todo se hizo legalmente ante el fedatario público, el fedatario público cumplió con su obligación de cuidar la legalidad para que las empresas se constituyan adecuadamente, Miguel. Muy bien, antes de irnos a la pausa, me gustaría nada más, ir con Fernando, unos 2 minutitos. ¿Por qué? Porque, bueno, nos queda claro que si un corredor público o si un notario, bueno, pues si entrara en este asunto de las factureras o de cuestiones ilegales, bueno, pues que la autoridad competente que actúe en consecuencia, ¿no? Y que castigue a quien tenga que castigar. Yo creo que eso nos queda muy claro. Correcto, Miguel. Y justamente el comunicado que envió el Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana a la maestra Buenrostro hace un par de días va en ese tenor, es decir, en trabajar al interior del gremio para proveerle a la autoridad mayores elementos que le permitan renovar la confianza que ha tenido en nosotros durante 2 décadas. Es decir, los colegios somos un órgano de supervisión y somos un órgano de autorregulación, y la correduría pública no está cerrada, al contrario, está totalmente abierta a la supervisión constante,
a la capacitación, ¿no? Al cumplimiento de la ley. Y por supuesto, si alguien se porta mal, si hay una oveja negra, una manzana podrida, la sacaremos de la canasta y seremos los primeros en señalarlo. Y redondeando solamente la idea de Raúl, ¿no? Efectivamente, nosotros como fedatarios públicos identificamos perfectamente a las personas que llegan con nosotros. Yo te diría que todos los corredores públicos del país, afiliados a nuestro Colegio Nacional, tienen herramientas, tienen software de prevención de lavado de dinero y tienen un software para poder verificar la autenticidad de credenciales de lector y de pasaportes. Entonces, hay una seguridad ahí. Y por último, también dándole conclusión a la idea de Raúl acerca de que nosotros no podemos ser responsables de lo que hagan después las empresas, lo pondría en un ejemplo que todo el auditorio puede entender, ¿no? Corredores y notarios somos, digamos, los médicos parteros de las sociedades. Nosotros ayudamos a los papás, a los accionistas, a dar a luz a ese bebé. Después de que dan a luz, nosotros no podemos ir tras del bebé, del niño, del adolescente, del adulto, y decirle, oye, ¿por qué te dedicaste a tal o cual actividad? Oye, ¿por qué te volviste abogado, economista, doctor, o sicario, o vendefacturas? ¿No? O sea, eso sería, es del absurdo, ¿no? Es decir, nosotros ayudamos a crecer, nosotros ayudamos a registrarlos en el, digámoslo, en el registro civil, ¿no? A que cumpla con todas las de la ley, a darle la bendición, darle mucho de por qué luego hay tabaquismo. Tenemos alcance legal, que es la función de la autoridad fiscal, el supervisar cómo se portan esos muchachos llamados sociedades en la vida cotidiana. Muy bien, vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. WowMX.tv. Estamos en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Aztele TV. Bueno, ya nos queda muy claro este tema de las corredurías públicas y de las notarías, de todo lo que se había dicho hace algunos días. Y bueno, para cerrar este tema, sí me gustaría que cada uno de ustedes, porque me gustaría que habláramos del evento que van a tener en próximos días y que sí le queremos dedicar algunos minutos para cerrar este tema. A ver, ya nos queda claro de que no es que vayan a cerrar ni que les quiten la licencia ni absolutamente nada, ni a las notarías ni corredurías, solamente es el asunto del RFC y obviamente solamente es se van a estar solo en un grupo reducido, me parece que habían dicho que 300 nada más. Y correcto. ¿Qué mensaje le dan sobre todo a sus clientes? Porque mucha gente, yo me imagino, y como bien lo dijo Raúl, o sea, mucha gente está preocupada porque a raíz de esta desinformación, pues obviamente todo el mundo dice, ¿qué pasó? ¿Ya los dieron de baja o qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer, no? Entonces, me gustaría que este mensaje sí fuera de cada uno de ustedes, a sus clientes, a la gente que está muy cercana a los servicios que ustedes ofrecen, por favor. Raúl. Claro que sí, Miguel, muchas gracias. Una última aclaración nada más. Sí. Quien tiene toda la información para determinar que una empresa es facturera o fantasma es justamente el SAT. Entonces, haciendo esa aclaración, yo lo que le diría a nuestros clientes y al público en general es, 1, la información que mandó el SAT en ese comunicado simplemente fue un ejercicio de probabilidades a través de un sistema de inteligencia artificial, proveyendo ellos la información
y por lo tanto dando X resultado. Eso no quiere decir que se nos esté acusando a los fedatarios públicos de cuando se da de alta en el RFC por vías remotas, no quiere decir que se nos esté acusando de que estemos constituyendo empresas facturadas o fantasmas. Eso es lo primero que quiero dejar claro. Lo segundo que quiero dejar claro es, no, por favor, no sigan la mala información que se ha manejado en algunos medios, en el que se dicen muchas cosas que no son ciertas. Desde el hecho de que a nosotros como fedatarios públicos nos están cancelando nuestro propio RFC, no es cierto. Desde el hecho de que nos estén quitando la habilitación para poder operar, tampoco es cierto. Entonces, nuestra operación sigue normal. Lo que nosotros queremos es seguir ayudando a nuestros clientes, a la planta productiva en México, y queremos seguir ayudando, Miguel, y eso también lo quiero mandar de mensaje a las propias autoridades. Nosotros queremos coadyuvar y ayudar al SAT y a cualquier otra autoridad en lo que sea posible para que los negocios que se constituyen como empresas ante nosotros, como fedatarios públicos, sigan caminando de la mejor manera. Estamos completamente abiertos y ofrecemos nuestro apoyo aquí a través de tu programa a todo el público y a las autoridades, Miguel. Muy bien, muchísimas gracias, Raúl. Fernando. Sí, gracias, Miguel. Pues para concluir con este tema, básicamente sería el siguiente mensaje. Es decir, el SAT tiene toda la facultad para cancelar el programa si así lo considera. Será una lástima, porque serán millones de pesos, por no decir decenas de millones de pesos, en inversión hecha por el SAT durante las pasadas 2 décadas, que se irán al bote de la basura. Pero si lo desea, pues es su facultad finalmente, y nosotros como corredores públicos solamente podemos pedir que lo reconsidere. Pero eso es una cuestión, y la otra cuestión muy distinta, y que sí quisiera dejar muy claro, es que la información que maneje la autoridad, le pedimos, sea clara, sea precisa, y no confunda al auditorio, porque probablemente si un abogado lee ese documento, ese comunicado, pueden tener muy claro de lo que se está refiriendo y el alcance de ese comunicado. Pero si lo lee el contribuyente de a pie, pues justamente en vez de crear certidumbre y certeza en la población, en la institucionalidad y en la formalidad, lo único que parece es una cacería de brujas y el querer salir corriendo y no querer acercarte a los fedatarios locales. De hecho, justamente, pues en varios medios de comunicación, justamente por el sentido del comunicado, por el lenguaje del comunicado del SAT, pues se enlistaron los nombres de fedatarios, de corredores y notarios de los distintos estados. Sabemos que el interior del país, pues la gente se conoce más que, por ejemplo, en la Ciudad de México, y hubo un linchamiento mediático no propiciado por los medios de comunicación, sino por una mala comunicación institucional del SAT. Entonces, para concluir, para redondear la idea, si el SAT desea terminar con el programa, será una lástima. Nosotros como gremio estamos abiertos a supervisarnos, a capacitarnos, a tener mayores controles, a trabajar con el SAT para ver de qué manera podemos blindar más ese servicio. Pero si no lo desea hacer, pues será una lástima para todo el país. Pero lo que sí como gremio no permitiremos será que se nos difame y que se nos señale como parte de un problema sistémico que no tiene una razón de ser en nuestro gremio, sino más bien es un problema a nivel nacional que efectivamente esta administración está combatiendo fuertemente, y lo cual aplaudimos, pero creo que en vez de vernos como contrincantes, tendrá que vernos como aliados de la legalidad. Exactamente. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos han platicado en estos minutos. Y para terminar, Raúl, próximos días van a tener un evento. Cuéntanos rápidamente.
Sí, cómo no, Miguel. Mira, yo creo que Fernando es la voz autorizada para ello, porque la semana que entra tendremos la convención del Colegio Nacional de Correduría Pública, en donde nos reunimos varios corredores públicos, pero Fernando, como presidente del Colegio Nacional, creo que es la voz más autorizada para comentar esto. Adelante, Fer. A ver, cuéntanos, Fer. Gracias, Raúl. Gracias, Miguel. Sí, bueno, pues este año tendremos nuestra convención, nuestra clásica convención de corredores públicos de todo el país. El año pasado, pues por obvias razones, por la pandemia, el evento por primera vez, pues en 20 y tantos años no se llevó a cabo. En esta ocasión podremos volver a reencontrarnos las corredoras y los corredores públicos de todo México en Los Cabos la siguiente semana, con la debida distancia, con las mejores prácticas en materia de de higiene y anti-COVID. Entonces, tendremos el gusto de tener una convención de los días jueves, viernes y sábado, como bien te digo, en Los Cabos. Y la idea de esta convención, quisimos hacer algo distinto a lo que normalmente hemos venido haciendo tradicionalmente. Nuestra convención de forma tradicional es una convención muy técnica, donde abordamos temas de evaluación, temas de fe pública, temas de derecho mercantil. En esta ocasión quisimos darle un toque totalmente distinto. Creo que venimos de 18, 20 meses muy complicados a nivel económico, muy complicados a nivel profesional, a nivel personal. Y la temática de este año de la convención será el crear un espacio para relajarnos y reencontrarnos como gremio, con pláticas de liderazgo, motivacionales. Tendremos conferencistas de primera talla en temas de liderazgo y de trabajo en equipo, atletas de alto rendimiento que nos vendrán a platicar acerca de sus experiencias de cómo se rehace alguien que, por ejemplo, tiene un cáncer terminal y después logra vencerlo y rehacerse y volverse un atleta de alto rendimiento. Entonces, justamente todas esas experiencias de vida es la que queremos transmitirle al gremio para, pues, justamente celebrar el que estamos vivos, el que estamos enteros, el que estamos trabajando y, sobre todo, el que como gremio hemos aprendido una lección muy importante en esta pandemia, que es a evolucionar, que hemos aprendido que no va a sobrevivir, como parafraseando a Darwin, no va a sobrevivir el más inteligente, no va a sobrevivir el más fuerte, va a sobrevivir en este mundo cambiante aquel que se pueda reinventar de una manera más rápida a su entorno. Muy bien, pues muy interesante. Recuérdanos los días de que va a ser este evento. Sí, claro, empezamos el 30 de septiembre y concluimos, bueno, lo tenemos el día 1 y concluimos el día 2 de octubre. Perfecto, bueno, pues ahí está la información y esperemos que próximamente platiquemos con ustedes para darle seguimiento al tema que hemos platicado y obviamente algunos otros temas que ustedes los quieran compartir con el auditorio. Les agradezco mucho su participación en este espacio, Raúl, y también Fernando. Muchísimas gracias, Miguel, por el espacio, por la invitación y por permitirnos aclarar estas cosas. Creemos que con este programa ha quedado bastante claro y que así lo tome tu audiencia. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Fernando. Gracias, Raúl. Gracias, Fernando. Muchas gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. wowmx.tv wowmx.tv